Sigue leyendo Goya. ¿Qué has querido decir? Ya sabes que hoy vuelvo a estar peor del oído. Bien podrías haberte esforzado en abrir un poco más tus perezosos labios. Don Agustín contestó con sequedad en voz muy alta. No he dicho nada. Cuando se espera que digas algo, le gredo Francisco, te conviertes en una estatua de sal. Y cuando nadie te pregunta, hablas por los cotos. Agustino replicó, Bergoya, enfadado, continuó, he prometido al general de Gatos que le entregaré el cuadro esta misma semana. ¿Cuándo terminarías de una vez con el caballo? Hoy mismo. Contestó con sequedad a Agustín. Pero entonces os parecerá que todavía tenéis que dedicar un montón de trabajo al alma del general. Si no puedo dedicarlo a tiempo, se indignó Goya. Será culpa tuya. Crías de porro, que por lo menos habrías aprendido dando el oficio como para no tener que dedicar toda una semana a pintar el culo de un caballo. Agustín no le tomó amar al amigo la grosería, no que Francisco decía no contaba, solo contaba lo que él pintaba. En los cuadros pintaba sus sentimientos y opiniones con una fidelidad y una sinceridad que rayaba los límites de la caricatura. Y los cuadros que Francisco había pintado de él, de Agustín, no solo llevaban la inscripción a don Agustín Esteve de su amigo Goya, sino que eran en verdad la obra de un amigo. Goya volvió a negarse al retrato y de nuevo ambos trabajaron durante un rato en silencio. Entonces alguien llamó a la puerta y entró sin anunciarse. Una visita. Don Diego era abate. A Goya no le molestaba que lo miraran mientras trabajaba. Era disciplinado y despreciaba a aquellos pintores que, como Antonio Garnicero, un hombre incapaz, hablaban mucho del ambiente en todo momento.
los amigos de Francisco y sus hijos podrían entrar en el taller, dirigirle preguntas y hablar de lo que quisieran mientras él pintaba. Su taller solo estaba cerrado después de la cena, que se tomaba temprano. A esa hora solo recibía a quien él quería, a un amigo o a una amiga, o permanecía solo. Así pues, ahora no se sintió incomodado por la llegada del abade. Su visita hoy era casi oportuna. Nada que aquello de lo que solo tenía una vaca idea. No lo vería hoy. Aquello formaba parte de las pocas cosas que no podrían forzarse con el trabajo. De esas cosas que había que guardar a que sucedieran. Ocioso. Observó cómo el abade recorría el taller, aunque hombre grueso nunca estaba quieto. Andaba por la habitación con paso sorprendentemente ligero. Estuviera donde estuviera el don Diego. Tenía una forma nada afectada de mirarlo todo, de tomarlo en sus manos, de volver a colocarlo en su sitio. Libros, escritos, objetos de cualquier tipo, Goya, que era capaz de descubrir con rapidez las intenciones de las personas. Conocía a abade desde hacía tiempo, pero nunca había llegado a tener una idea clara de su forma de ser. Era como si aquel hombre tan inteligente llevara siempre puesta una artística máscara. Bajo la alta y hermosa frente de don Diego asomaban los astutos e inteligentes ojos, y debajo de ellos la nariz, recta y chata, llena, sumamente grande. Glotona se dibujaba la boca. Todo su rostro tenía un aspecto válido, jovial, juicioso, y encajaba muy poco con las negras vestiduras eclesiásticas. El abade era más bien tosco, pero todo era muy porcro, y era capaz de conferir elegancia incluso a las vestiduras eclesiásticas. Costosos encajes sobresalían por entre la basada seda negra. Las hebillas de los sábados resplandecían incrustadas de podrería.
mientras se paseaba por el amplio taller. El abade contaba toda clase de codillos con amable ironía. A veces también morder y nunca aburrido. Estaba bien informado. Se encontraba como en su casa, dando entre los señores de la Inquisición como en los círculos de los librepensadores. Francisco le dedicaba poca atención, pero entonces le oyó decir esta mañana, cuando asistí a lever de doña Cayetana, se estremeció asalado por aquella enorme excitación. Pero ¿qué era lo que le sucedía? Vio mover los labios al abate, pero no oyó ni una palabra. Sintió un terrible espanto. Había vuelto aquella enfermedad que había creído superada para siempre. Estaba sordo. Lanzó una mirada de horror y de desamparo a la antigua talla de madera de la Virgen de Atocha. Que la Virgen y todos los santos no lo quisieran. Venzo. Y lo venzo varias veces. Era todo en lo que podía pensar. Cuando volvió a oír, el abade estaba hablando del doctor Joaquín Verar, que al parecer también había asistido al lever de la de arpa. El doctor Verar hacía poco que había regresado del extranjero y se había perdido de la noche a la mañana. El médico admirado de la sociedad madrileño se hacía que había hecho resucitar de la muerte Arconde es bajo, además. Contaba el abade. El doctor era muy entendido en todas las artes y ciencias y un magnífico conversador. Todo el mundo se lo disputaba, pero era muy pretencioso y se hacía de rogar. Por supuesto que la duquesa de Alba la visitaba a diario y ella lo apreciaba de forma extraordinaria. Francisco se esforzó en mantener tranquila su respiración. Ojalá a Agustín y ese don Diego no se hubieran dado cuenta del ataque que había sufrido. Ambos tenían
una vista de lince. Ninguno de esos barbrechos y sangradores dijo con rabia ha podido aliviarme nunca. No hacía mucho que los médicos habían conseguido separarse del gremio de los barberos. El abade sonrió. Creo, don Francisco dijo, que sois injusto con el doctor Veral. Él entiende sus ladines y su anatomía. De su ladín puedo decirlo con toda seguridad. Pero luego guardo silencio por un breve espacio de tiempo. Estaba de pie detrás de Goya, contemplando el retrato en el que éste trabajaba. Agustín lo observaba suspicaz. El abade formaba parte del círculo de amigos de los Bermúdez, y Agustín creía haber notado que a veces las atenciones que delegaba a la hermosa Lucía y las delicadezas que le decía iban más allá de las habituales galanterías de un abade mundano. Ahora, pues, don Diego se encontraba ante el cuadro de Tuño Lucía, y Agustín esperaba con impaciencia oír lo que éste tuviera que decir, pero aquí el caballero, habitualmente tan hablador, no hizo ningún comentario. En lugar de eso, siguió hablando del doctor Veral. El gran médico había traído del extranjero maravillosos cuadros, pero todavía no habían sido desembrados. El doctor Veral estaba buscando una casa para su colección. De momento se había comprado un carruaje maravilloso, uno más hermoso incluso que el que utilizaba don Francisco. La carrocería era de estilo inglés, dorada. La decoración había diseñado un carnicero, que, por cierto, también había asistido al deber de Doña Caedana. Ese también no pudo evitar exclamar Goya. Se obligó a guardar la calma, a no permitirse nunca oleada de ira y de sordera. Lo consiguió, pero con
un gran esfuerzo. Los vio a todos, al abade, al barbero y al carnicero, el pintamonas, el chabucero, que había obtenido con asociarse el título de pintor de la corte. Con sus ojos de pintor vio a aquellos tres asquerosos sentados por ahí mientras vestían y venaban a la mujer. Los vio charlar, vio sus gestos amorosos, los vio desgodearse en la visión de la mujer y vio a la mujer sonreírles altiva y aún así alentadora. También él podría haberse presentado sin más al la vez de la mujer, con toda seguridad le habría desecado a él una sonrisa más intensa y más amistosa que a los otros, pero a otro verlo con ese hueso no habría ido, aunque hubiera sabido con toda certeza que al instante se le habría metido en la cama. Ni por una de las indias habría ido. Mientras tanto, el abade estaba diciendo que cuando el ludo de la corte se diera por finalizado, es decir, al cabo de pocas semanas, la duquesa pensaba dar una fiesta para inaugurar su Baracede a la Mongolúa. El Baracede Buenavista. Claro que ahora era difícil hacer planes debido a las noticias de carácter militar que se habían recibido el día anterior. ¿Qué clase de noticias militares? Preguntó a Agustín con mayor rapidez de la habitual. ¿En qué mundo vives, mis queridos amigos? Exclamó el abade. Realmente soy el primero entre ellos la mala noticia. ¿Qué clase de noticia? Le apremió a Agustín y el abade le respondió. Realmente no sabéis que los franceses han reconquistado Dorón. En el ver del año Gaetana no se hablaba de otra cosa. Aparte, claro, añadió con afable malicia, de las posibilidades de gozillarse en la próxima corrida da orina y el carruaje nuevo del doctor Verar.
¿Tarón ha caído? Preguntó con voz ronca a Agustín. Al parecer, la noticia llegó hace algunos días, contestó el abade, pero no se hizo pública. Un oficial muy joven ha conquistado la fortaleza delante de nuestras propias narices y de las de la flota inglesa. Un simple capitán. Su nombre es Bonafede o Bonaparte o algo parecido. Goya dijo, y no pudo distinguirse si en su voz había dolor o cinismo. Bueno, entonces pronto tendremos la paz. Agustín lo miró sombrío. Habrá pocos en España, exclamó rincoroso, que deseen que la paz se construyen sobre semejantes fundamentos. Es bien seguro que algunos no lo desearán, corroboró el abade. Había demasiado ambigüedad en torno al abade. Desde hacía años llevaba el título de secretario de la Inquisición. Incluso el nuevo gran inquisidor, muy fatálico, no había confirmado en su cargo. Algunos decían incluso que don Diego espiaba para la Inquisición. Por otro lado, mantenía estrecha amistad con hombres de Estado progresistas. Se decía que era autor de ciertas obras que se difundían bajo el nombre de esos estadistas, y algunos decían que era un buen pasitorio secreto de la república francesa. Tampoco Goya tenía muy claro nada de diferente a aquel ser gático y tolerante caballero, pero algo sí era cierto: el cinismo se vareda que aparentaba era una máscara. Cuando el abade se hubo ido, dijo Agustín: ahora, vuestro amigo, don Manuel, tendría que dignarse a asumir el gobierno, y entonces todavía tendréis mejor asegurado vuestro puesto. Y es que se decía que don Manuel Godoy, duque de Angulía, el favorito, se había puesto a esa cuerda desde el principio y se habían negado a asumir el gobierno de manera oficial. Goya había
brindado varias veces a don Manuel para gran satisfacción de este, y se había vanagloriado ante Agustín de creer tener cierta influencia sobre el hombre más poderoso de España. De modo que en las borras de Agustín percibió un doble sarcasmo, y es que Agustín se preocupaba, lleno de ardiente interés de los asuntos públicos. Hablaba de ellos con pasión y conocimiento, y brechaba con amargura al amigo que se negara a ocuparse de esos temas. Lo que Agustín acababa de decir esgoció mucho a Goya. Era cierto que su primer pensamiento había sido que ahora pronto llenaría la voz, y que su benefactor, don Manuel, asumiría el gobierno, pero no era lógico que esto le produjera alegría infinitiva. Él no era un político. Las cuestiones políticas le parecían demasiado intrigadas. La cuerda o la voz eran de la incumbencia de ley, de sus consejeros y de sus grandes. No era asunto suyo, de Francisco. Él era pintor. No contesto. Se puso delante del cuadro, delante del letrado de doña Lucía. No has dicho ni media palabra sobre el cuadro de quejo. Vos mismo debéis que es lo que le pasa, contestó a Agustín, y se acercó hasta colocarse también él ante el cuadro. No le falta nada y le falta todo, comentó Marato y autoritario. No podía haberme buscado compañía más agradable para las horas difíciles, se burló Goya, y puesto que Agustín permanecía en pie ante el cuadro, contemplando, prosiguió, pero ella, do Lucía, se la puede de conocer o no, y pensando cómo podría mortificar a otro, añadió con sorna: mirada cuando querías, otra cosa no podría hacer con ella. Platónico. Pronunció la palabra con seguridad, separando bien las sílabas. Agustín apartó los labios. No hablaba nunca de su amor por doña Lucía, pero Goya se
burlado de él, sacándolo a relucir cada vez que estaba de mal humor. Ya sé que no soy atractivo, contestó, y su voz sonó todavía más sonora de lo habitual, pero aunque yo fuera vos, con vuestro delante y con vuestros títulos, no haría ningún intento de seducir a la esposa de nuestro amigo de Miguel Bermúdez. ¿No veis décadas de conducta se burló don Francisco? Soberbias palabras, un techado de virtudes, de los pies de la alargada cabeza. Es una lástima que tu adorada querida nunca ponga a prueba tu virtud. Nada desbundío es debe. Melancólico, se frotó la barbilla, contempló en silencio a su adorada en el lienzo, pero Goya tuvo un estallido de cólera. Nadie, en tu alegría presencia, ni siquiera el mejor, es capaz de crear colores, matices y movimiento, y cogiendo furioso el sombrero y la capa, abandonó el taller.